Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Renan Adrián Niñán Palomino y les voy a hablar sobre la efectividad de técnicas anestésicas tronculares. Las técnicas de anestesia local se encaminan hacia la mayor simplificación y la efectividad de esta está basada en el conocimiento y la aplicación de la anatomía y fisiología, para lograr solamente la pérdida de la sensibilidad en la región en donde es necesaria la intervención. El éxito de su empleo está basado fundamentalmente en una correcta preparación del odontólogo, la cooperación del paciente, su estado físico y la ausencia de infecciones no tratadas en los tejidos dentales y periodontales. La técnica troncular es muy utilizada y en especial para el maxilar inferior, por ser un hueso compacto que impide la solución anestesia y se difunda con facilidad, ¿no? Razón por la cual la técnica anestésica infiltrativa no es muy eficaz, a excepción de las regiones de los dientes incisivos donde el hueso es más delgado y poroso. Para esto se tiene distintas técnicas tronculares que pueden facilitar los procedimientos quirúrgicos o odontológicos, como puede ser la troncular SPIC, la extrabucal o cutánea, y estas que son como que estas que fracasan, se tienen también la de Gold Gaze. Además, si se presentan en casos donde el paciente pueda tener un trismus y la limitación de la apertura bucal, se puede tener una técnica que es Basirani Akinosi. Ahora, hablando de la técnica de Speak, que es un poco breve, que bueno, es la más utilizada y al igual que la técnica cutánea bloquean al nervio dentario inferior y al nervio lingual, donde se obtiene la anestesia de la pulpa, la encía, el periosto, piezas dentarias mandibulares hasta la línea media. También la mitad del cuerpo del maxilar inferior y del mentol del labio inferior. También cabe recalcar los dos tercios anteriores de la lengua y el piso de la boca, del lado donde se va a realizar la punción, ¿no? Viendo las otras técnicas tronculares que ya mencionadas, está la de Gold Gaze, creada por Gold Gaze en el año 1973, ¿no? Esta técnica es la más eficaz ya que no presenta muchas complicaciones. Es una considerada alternativa en el fracaso de la técnica de SPIC ya hablada anteriormente. Consiste en anestesiar una sola inyección a los nervios dentario inferior, lingual y bucal, ramas colaterales del nervio maxilar inferior, bloqueando así la sensibilidad de todas las piezas dentarias del maxilar inferior hasta la línea media, además de los dos tercios anteriores de la lengua y el piso de boca. Para esta realización que se puede ver en las imágenes de dicha técnica, el paciente debe estar en una posición bien estable, con la cabeza inclinada hacia atrás y con la boca completamente abierta. Que los pasos a seguir se podrían decir que es el cuerpo de la jeringa se ubica en una cúspide del canino inferior contralateral, ¿no? Y la aguja apoya en la cúspide mesiopalatina del segundo molar superior al lado del lado que se va a anestesiar. En este caso, el lugar de punción es la cara interna de la rama de la mandíbula, que se encuentra más arriba de la punción de la técnica de Speak, antes mencionada, ¿no? El punto de entrada de la aguja es inmediatamente distal al último molar. Se puede utilizar la aguja larga que se introduce lentamente hasta tocar el hueso del cuello del cóndilo. Una vez la aguja depositada lentamente, se, se da la anestesia. Eh, Anteriormente los pasos se puede retirar la aguja y el paciente podrá cerrar la boca y esperar tanto 3 a 5 minutos para que el procedimiento dental y la anestesia surjan efecto. Viendo ahora la técnica troncular de Basirani Akinosi, como acabamos de mencionar, que se puede utilizar usualmente en limitaciones de apertura bucal o tenga trismus. Esta técnica principalmente se realiza a boca cerrada cuando el paciente presenta estas limitaciones, ¿no? Impiden la realización de las demás técnicas anestésicas. Con esta técnica se anestesia los nervios, tanto alveolar inferior, incisivo, mendoniano, lingual y miloioideo, que anestesiarán todas estas piezas dentarias del maxilar inferior hasta la línea media, los dos tercios anteriores de la lengua y el piso de la boca y todo ello. Entonces, los pasos a seguir: se ubica el paciente también en una posición muy adecuada, con la boca suavemente cerrada,
Con la ayuda de los dedos separamos las mejillas lateralmente para tener una buena visibilidad. La aguja y el cuerpo de la jeringa deben ir paralelos al plano cruzal y casi al mismo nivel de las ápices de los últimos molares superiores. Una vez ubicada esta aguja se deberá introducir aproximadamente a una profundidad de 2,5 centímetros hasta llegar al punto medio del espacio pterigomandibular y se deposita tanto 1,5 a 1,8 mililitros de anestesia. Ahora viendo un artículo que es de la efectividad de las técnicas anestésicas, que se puede una comparativa con la conductiva convencional y la variante aplicada por el doctor Mandado Vermont. Acá tenemos como los métodos y materiales que se utilizaron. Se evaluó a 30 pacientes necesitados de exodoncias de molares inferiores atendidos en el Departamento de Estomatología del Hospital Provincial Docente Dr. Joaquín Castillo Luna en Santiago de Cuba durante febrero y marzo de 2008, a fin de precisar la efectividad de la aplicación de las técnicas anestésicas conductivas convencionales y de la variante de mandado Vermont del doctor. Esta se tuvo una recolección de datos mediante una entrevista durante la confección de la historia clínica. Luego de realizar la exodoncia, se le citó 72 horas para corroborar el tiempo y duración de la anestesia, tanto la posibilidad de alguna complicación post-anestesia, ¿no? Como medida de resumen se utilizaron la media aritmética para las variables cuantitativas y el porcentaje para las variables cualitativas. Como iniciación, el efecto anestésico referido por el paciente después de la inyección se consideró un fracaso terapéutico si no era adecuado 10 minutos después de la inyección. La efectividad, vemos que el efecto anestésico manifestado por el paciente que se corrobora con la incisión o acceso directo de los tejidos dentarios se tomó como un tiempo efectivo de 3 minutos después de la inyección. Utilizamos el anestésico empleado fue la lidocaína al 2% más epinefrina. El tiempo de duración es de 90 minutos a 3 horas y media, se podría decir, ¿no? Es la más potente y menos alérgica, con igual de pH de 6,8. La mayoría de los casos de la anestesia resulta ser satisfactoria en un periodo que varía de entre un minuto o a 3 minutos, cuando se inyectan soluciones neutralizadoras que tengan un pH alcalino. Para la aplicación de la anestesia se utiliza una jeringa tipo cárpula de aguja larga y en la anestesia convencional una de aguja corta. Se realiza un reconocimiento de los detalles anatómicos previa a la punción de la zona establecida y obviamente una asepsia del campo operatorio en ambas técnicas. Como resultado tenemos aquí que un cuadro tipo de técnica anestésica, tanto conductual convencional y el variante del doctor mandado. Tenemos el número de pacientes, ¿no? El tiempo de iniciación hasta 3 minutos, más de 3 minutos. Entonces, se pudo comprobar que la iniciación del efecto anestésico con la variante del doctor mandado se logró en un intervalo de menos de 3 minutos en los 15 pacientes que se inyectaron. Mientras que en la convencional se tuvo una aparición de los síntomas de anestesia después de los 3 minutos de haber recibido el proceder de la anestesia. Como otro resultado tenemos la evaluación de la iniciación y efectividad según el tipo de anestesia utilizado. Los iniciales de la efectividad de esta misma técnica 3 minutos después de aplicada fue insatisfactoria en un 16,6% de los pacientes porque presentaron un dolor. La variante del doctor mandado alcanzaron la iniciación y efectividad satisfactoria en quienes fue aplicada el tiempo de duración y anestesia fue superior con un promedio de 3 horas. No se presentaron complicaciones anestésicas en ninguna de las variantes evaluadas. Con la variante del doctor mandado, el punto inicial de punción es mucho más bajo y posterior a la figura que podemos apreciar tanto la A y del B, por lo que al profundizar en el espesor del tejido en la misma dirección, las posibilidades de esto son menores o nulas, ¿no? Con seguridad siempre se llega a la espina de Spic. En la imagen A
En lugar de punción inicial de la variante del doctor mandado del lado derecho, igualmente en la del B, el lado izquierdo, sin necesidad de un entrecruzamiento de manos propio de la técnica convencional. Ahora, en la figura que podemos ver de la profundización de la aguja en igual a la dirección, se deben utilizar tanto agujas cortas, por lo que hace menos peligroso el proceder y muy efectivo el bloqueo del líquido anestésico en el nervio en- o en el próximo a él. Pues en múltiples ocasiones el paciente puede referir, ¿no?, sensaciones de hormigueo, te puede decir que tiene cosquilleo en la punta de la lengua o en el labio, en la cual se puede dar un indicio de una cercanía inminente del tronco nervioso. Lo anterior se justifica la rapidez de la iniciación y efectividad y seguridad de la técnica anestésica del variante del doctor mandado, así como la disminución de la cantidad de cárpule por exodoncia. En el bloqueo inicial se deposita un cuarto de cárpule, cuando va a bloquear el dentario y no se deposita la totalidad del líquido en general, se deja menos de un cuarto de la anestesia, ¿no? Por si el bloqueo del nervio bucal no se hubiera logrado en el primer paso. Una vez aparecieron los síntomas del bloqueo del dentario inferior, se comprueba la pérdida de sensibilidad de la mucosa vestibular. Si solo fue el caso, ¿no? Se infiltraría en esta delante del diente dañado. Aquí podemos ver la discusión, la variante del doctor mandado, el tiempo de iniciación de la variante fue efectivo en todos los pacientes que recibieron. En general, su tiempo de la anestesia, que se fue antes del minuto, en la lengua se sintió en la comisura labial al minuto y medio, el entumecimiento del labio, del hemilabio, eh, llegó a 5 a 3 minutos, de 3 a 5 minutos, ¿no?, luego de haber hecho la punción. Se utilizó una unidad de cárpule, por lo cual se favorece el proceso de la cicatrización y se puede evitar complicaciones por sobredosis de anestesia, puesto que el único intento fueron bloqueadas las tres ramas y no fue necesario infiltrar en la mucosa vestibular. En cambio, en la técnica convencional, los síntomas de anestesia se produjeron después de los 3 minutos, sin adormecimiento de la piel del mentón y baja sensación de anestesia en el suelo del piso de la boca. Su tiempo 10 minutos de espera de la anestesia eh, duplicaron la dosis de anestesia, por lo que los intervenidos referían dolor durante la toma y durante la luxación del molar. El incremento de anestésico conlleva una mayor administración de vasoconstrictores, ¿no?, lo cual, que además de aportar ventajas en el aumento de tiempo de duración de la anestesia, también puede ocasionar la demora del proceso de esta cicatrización, en la cual vamos a utilizar la punción. En conclusión, se consideró que la variante del doctor mandado resulta ser una vía mucho más rápida y eficaz, segura, económica para el tiempo bloqueo del dentario inferior. También cabe recalcar también por sobre todo el tiempo, ¿no?, que se puede dar. Se, se propone este método puede generalizarse no tanto en la docencia como en la práctica odontológica, y en convertirse en una técnica anestésica de elección para elevar la calidad de labor asistencial, para apoyar al paciente y para que se haga menos traumático, ¿no?, cuando se puede hacer una exodoncia, ¿no? El, el empleo correcto de la anestesia alivia el dolor y reporta beneficios para los pacientes y una garantía plena y autosatisfacción y el desempeño profesional. Eso ha sido todo. Muchas gracias.